En esta sesión vamos a ver arreglos unidimensionales, una introducción a esta estructura de datos, pero en lenguaje C. Como ya habíamos mencionado anteriormente, una estructura de datos permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas en celdas contiguas de la memoria RAM. Bien, también lo que hablamos del mismo nombre de la variable, que tienen un subíndice, que los corchetes se manejan a forma de sufijo. Todo eso también aplica en lenguaje C, no solamente en Raptor, ¿sí? Entonces, vamos a tener una situación semejante a lo que estoy mostrando en esta otra diapositiva. Vamos a declarar una variable como entera, el nombre del identificador, y entre corchetes va a ser la cantidad de elementos que puede tener el arreglo. Bien, voy a activar DevC para mostrarles lo que he preparado en esta ocasión. Tenemos aquí en la línea 11 la declaración de una variable que se llama AUNúmeros, y entre corchete 10, en este caso este es un arreglo unidimensional. Yo le coloco las letras minúsculas de AU para enfatizar que es un arreglo unidimensional. Entonces la variable se llama AUNúmeros. Tenemos como sufijo los corchetes y entre paréntesis un número, que en este caso es el 10, que indica la cantidad de elementos que puede tener el arreglo. Haciendo la aclaración que en lenguaje C las posiciones van a comenzar desde 0, la celda 0, la celda 1, hasta la celda 9. Esto nos va a dar la posibilidad de que sean 10 celdas. Voy a volver a repetir esto. Las celdas de este vector van a empezar de la 0 y terminan en la 9, ¿sí? Porque estamos hablando de 10 elementos. Bien, entonces esto está dentro de una estructura. La estructura se llama regvector. Ya habíamos comentado que le llamamos así porque los arreglos unidimensionales informalmente se les llama vector. Bien, entonces tenemos aquí la línea 14, lo que es la declaración de una variable tipo registro. Aquí tenemos en la línea 17 la declaración de funciones, lo que es los prototipos, y veamos aquí que el nombre de la función rasignar, y luego tenemos el nombre de la estructura que viene en la línea 12. El nombre de la estructura va a asemejarse como si fuera un tipo de datos, nada más que este es un tipo de datos no primitivo, lo cual indica que esta función tiene un parámetro de salida, ¿sí? Que es del tipo de registro. Luego la línea 18, ¿sí? La línea 18, donde tenemos la función vimprimir y que no tiene parámetros de salida, pero sí tiene parámetros de entrada. ¿Cuáles van a ser los parámetros de entrada? Las variables o los identificadores que forman parte de la estructura. Esa estructura que tenemos declarada de la línea 10 a la línea 12. Pues bien, ahora tenemos aquí la función main. Precisamente estamos viendo que se ejecuta la función rasignar, y como tiene un parámetro de salida del tipo vector o de tipo estructura de datos, la estructura de datos que tengo en la línea de la 10 a la 12, aquí tengo la variable que va a recibir el valor, ¿sí? Esta variable que está declarada en la línea 14. Y luego tenemos la función vimprimir. Esta función no tiene parámetros de salida, por lo tanto se escribe a la hora de que se ejecute la función, ¿sí? Solamente se escribe el nombre de la función, como lo vemos ahí en la línea 25. Vamos a ver ahora la definición de la función de la línea 31.
a la línea 46. Y veamos aquí que tenemos una variable, la palabra auto o la palabra reservada auto indica que es una variable de destrucción automática. En algún momento lo vamos a explicar con más detenimiento. Pero aquí estoy declarando una variable del tipo registro y el nombre de la variable es BTR local. Por lo tanto, en la línea 37, 38 y 39 hasta la 41 tenemos la variable BT, lo que es haciéndonos referencia al elemento que pertenece a la estructura BTR local. Es decir, la celda 0, específicamente hablando de la línea 37, la celda 0 de la variable AU números que pertenece a la estructura que se llama BTR local declarada en la línea 34. Entonces, aquí lo que estoy diciendo en pocas palabras, el 54, almacénalo en la celda 0 de la variable AU números que pertenece a la estructura BTR local. Luego, la línea 38, ¿qué estoy diciendo? El valor de 96, asígnalo a la celda 1 de la variable AU números que pertenece a la estructura BTR local. Otra vez, aquí el número 79, asígnalo a la celda 2 de la variable AU números que pertenece a la estructura BTR local. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, aquí es donde estamos asignando los valores. Aquí es donde se está reflejando que estoy utilizando en la línea 37, que estoy utilizando la celda 0. ¿Sí? Cosa que en Raptor no se puede. Finalmente, en la línea 41 estoy diciendo que se regrese el valor, ¿sí? O sea, lo que es el parámetro de salida, que se regrese el valor almacenado en la variable BTR local, que son todos los elementos que yo previamente establecí de la línea 37 a la 41, que se regresen y se almacenen en la variable BTR vector. Posteriormente, la función imprimir se va a llevar los elementos como parámetros de entrada, ¿sí? Porque habíamos establecido en la línea 18 que la función imprimir tiene parámetros de entrada. ¿Cuáles son los parámetros de entrada? Los elementos que pertenecen a BTR vector. Pues bien, y finalmente vamos a imprimir no solamente el contenido de la celda, sino también su dirección de memoria. Ahí podemos ver en la línea 53, ¿sí? Donde tenemos el elemento de la celda 0 y su dirección de memoria es tal, ¿sí? Vamos a correr el programa para que veamos esto. Compilamos y corremos y vemos lo que está sucediendo, ¿sí? Primero, bueno, aquí se está tardando un poco a la hora de ejecutarse ahí está ya. Vemos esto. Fíjense bien. Dijimos que en la celda 0 se iba a almacenar el 54, tal y como lo estoy imprimiendo aquí. Y así sucesivamente todos los demás, ¿sí? Ahora, la dirección de memoria. Vean la dirección de memoria en donde está ubicado el número 54, el número 96 y vean la dirección de memoria. Aquí es donde toma relevancia lo que habíamos dicho. Voy a regresar a la presentación de PowerPoint, ¿sí? Donde habíamos dicho que los datos se almacenan en un conjunto, más bien en las celdas, en celdas contiguas. Aquí está, celdas contiguas de la memoria RAM. ¿Cómo sé que son? ¿Cómo puedo demostrar que son celdas contiguas? Ok, vean aquí. Vamos a tomar los últimos 4 dígitos de las direcciones de las celdas. 76, el número 54 está almacenado en la celda 7536. El número 96 está almacenado en la celda 7540. El número 79 está almacenado en la celda 7544. Y así sucesivamente. ¿En dónde se ve que son celdas contiguas? Porque aquí estamos viendo números que brincan del 36 al 40, al 44, al 48, al 52. Sí, nada más que recordemos que las variables de tipo entero ocupan 4 bytes, es decir, 4 celdas. Por eso, el número 54 está almacenado en la celda 36, 37, 38 y 39.
lo cual son 4 celdas. Y luego sigue la 40, que es donde está el 96. El 96 abarca las celdas 40, 41, 42 y 43. Y en la 44 ya está el número 79, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo están las celdas contiguas. Están una tras otra, no están salteadas, podríamos decir, aquí aparenta que están salteadas, pero no están salteadas porque estamos hablando de que los valores de tipo entero ocupan 4 celdas. Por eso podemos decir que las celdas en donde están almacenados los datos de este arreglo de memoria son celdas contiguas. Bien, espero que eso haya quedado suficientemente aclarado, ¿sí? Voy a regresar a DEPC para ahora ver otro programa también básico, que es el 19B, ¿sí? Que tenemos exactamente el mismo elemento, pero ahora vean ustedes que cuando asigno el valor de los elementos al arreglo, entre corchetes, en lugar de tener un número arábigo, tengo una variable, que es la variable i. ¿Sí? La variable i. La variable i en la línea 38 recibió un valor de 0. Y entonces veamos aquí en la función asignar, ¿sí? Que estoy almacenando el 54 en la celda 0. Luego la i se incrementa a 1 y estoy almacenando el 96 en la celda 1. Luego la i se incrementa en 1 y estoy almacenando la i, el 79 en la celda 2. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente hasta que se concluye lo que está aquí. En pocas palabras, en el programa anterior nosotros teníamos aquí entre corchetes un número arábigo que indicaba la posición, ¿sí? A eso se le llaman subíndices estáticos, pero aquí tenemos una variable y por lo tanto se le llaman subíndices dinámicos, ¿sí? Como quiera, este programa hace lo mismo que el anterior. Voy a ejecutar el programa, ¿sí? Vamos a esperar, ahí está, ¿sí? Vean, aquí estoy imprimiendo sesión 19B para que estemos, y acá nos confirma, ¿verdad?, que estamos ejecutando en la parte superior de la ventana, que es el programa 19B, y estamos asignando, estamos desplegando los valores asignados a las celdas, ¿sí? Entonces, este programa también les encargo que lo vean, ¿sí? En la función imprimir también tenemos el mismo esquema, donde tenemos la variable i que recibe un valor y luego se imprime su valor, ¿sí? Bueno, vamos a ir a otro programa, pero ahora tenemos el arreglo de memoria con 100 elementos, declarado como una variable que puede tener 100 elementos. Y luego tenemos la función capturar, ¿sí?, que tiene un parámetro de salida de tipo vector. Luego tenemos un parámetro de salida entero en la función captura elemento. Y luego la función imprimir no tiene parámetros de salida, ¿sí? Vamos a ver cómo está en la función main. Capturamos los elementos y los imprimimos. Entonces veamos la función capturar, ¿sí? En la función capturar, ¿sí? Aquí vengo haciendo una aclaración. En lenguaje C, si el usuario captura en un arreglo de memoria datos diferentes de tipo diferente, en arreglos de memoria datos de tipo diferente, perdón, el programa se comportará de manera incierta y generará problemas, ¿sí? Por esta razón se agregó una rutina de validación de datos. Es decir, en este programa, al momento de correrlo, se está capturando el elemento. Aquí captura el elemento y se hace una validación para que sean elementos numéricos exclusivamente. Y luego tenemos ya la función imprimir para imprimir los arreglos, el valor almacenado en los arreglos. Pero bien, veamos entonces cómo funciona este programa. Aquí, veamos esto. Captura un dato numérico para la celda. Aquí está ya.
58, 467, etcétera, ¿no? Estoy capturando estos datos. Vean ustedes, ahí está, ¿sí? Y ya, insisto, le estoy permitiendo al usuario que capture valores. Pues bien, ahora, chequen bien, voy a volver a ejecutar el programa 19C y capturo un par de datos. ¿Qué pasaría si el usuario capturara valores que no sean números arábigos? Bueno, en este caso, ¿sí? En este caso, como yo lo tengo validado, no hay posibilidad de que el usuario capture valores que no sean numéricos. Pero si no tuviera yo la parte de validación, me va a causar un problema, ¿sí? Porque al momento de capturar yo letras, me generaría un comportamiento incierto para el programa. Por eso les comentaba yo, ¿sí? Que, estamos en esta explicación de los arreglos de memoria unidimensionales. Finalmente voy a ir a otro programa que es el 19D, ¿sí? Donde ya aquí vamos a tener la posibilidad es exactamente el mismo ejemplo anterior, pero ahora vean ustedes, primero le pregunto al usuario cuántos datos quiere capturar, ¿verdad? El usuario puede darle, por ejemplo, 8, y entonces el programa le permite capturar 8 elementos. Ahí estoy capturando elementos diversos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces aquí desde que corre el programa al principio, yo le doy al usuario la posibilidad de que primero defina cuántos datos quiere capturar, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Aquí, imagínense que le damos 500, ¿verdad? Pues esto va a ser mucho trabajo a la hora de estar capturando los datos. Este va a ser el inconveniente. No le voy a dar enter porque no quiero entrar a estar capturando datos. Simplemente quiero mostrarles que este tipo de situaciones pudiera darse y que debemos de saber que entonces vamos a ponernos en una etapa muy, por decir una cosa, ¿verdad?, fastidiosa de estar capturando números tras números. Voy a tachar el programa para ya concluirlo, ¿sí? Ya concluir este tutorial. Simplemente veamos las funciones que tiene. Capturar la cantidad de elementos. Es aquí donde pregunto cuántos elementos numéricos deseas capturar, ¿sí? Y luego aquí tenemos la función capturar, ¿sí?, que está dentro de un ciclo que va a ir de 0 hasta la cantidad de elementos que se haya establecido, y luego tenemos ya la captura del elemento, ¿sí?, y finalmente la función imprimir. Aquí sería cuestión de que lentamente analizáramos los 4 programas, el 19A, el 19B, el 19C y el 19D, ¿sí? Vamos a dar por terminado este tutorial para proceder a las preguntas y respuestas. Muchas gracias.